Clasificación de los seres vivos. Clasificación de los seres vivos. Los seres vivos se distinguen de los seres inanimados por su capacidad de nutrirse, de relacionarse con el medio en que viven y de reproducirse. Para todas estas funciones requieren energía. Esta consideración, aunque clásica, es de la mejor que se define la vida. La diversidad es fruto de la evolución. A lo largo de millones de años, en esta consecuencia, los organismos han ido adaptándose a muy distintos ambientes. Los seres vivos que constituyen la biosfera son muchos y tan diferentes entre sí, que en estudio es necesario realizar su previa separación o clasificación de grupos. Aristóteles distinguió entre los animales con sangre y animales sin sangre, refiriéndose a animales vertebrados e invertebrados. La clasificación actual de los seres vivos se basa en la realizada por el naturalista sueco Carl von Linné en el siglo XVIII. Esta clasificación se apoya en la semejanza que se observa en la estructura de los seres vivos. Dos organismos muy parecidos estructuralmente se incluyen en el mismo grupo. Es lo que ocurrirá entre el perro y el lobo, dado evidentemente parecidos entre ellos. La gran división entre el reino animal y el reino vegetal, evidentemente ya desde muy antiguo, ha permanecido hasta nuestros días, aunque con algunas excepciones. En el primero se incluye individuos con nutrición heterótrofa. Se alimentan de materia orgánica y capaces de desplazarse. El reino vegetal se caracteriza por presentar nutrición autótrofa a partir de las sustancias inorgánicas. Las células están rodeadas de una pared celular de celulosa y en general de la ausencia de toda posibilidad de desplazamiento. Los biólogos clasifican todas las formas de vida en 5 reinos hasta la actualidad: reino Monera, reino Protista, reino Plantae, reino Animal y reino Fungi. Reino Monera. Las bacterias fueron descubiertas por Anton van Leeuwenhoek, inventor del microscopio, al observar una gota de agua. Las bacterias son los seres vivos más pequeños que existen. Las bacterias son organismos formados por una sola célula que no posee una membrana que rodee al núcleo, por lo que en el material genético ácido nucleico está libre en el citoplasma. Este tipo de célula es el más simple que existe y se llama procariota. En la parte externa y rodeando la bacteria existe una pared celular rígida llamada pared bacteriana. Por dentro y pegada a ella se encuentra la membrana bacteriana. Tipos de bacterias. Aunque existen muchísimos tipos de bacterias diferentes, según su forma exterior podemos distinguir 4 grupos: cocos, bacilos, espirilos, vibriones. Cocos. Son esféricas y pueden asociarse formando parejas: diplococos, cadenas, estreptococos o racimos estafilococos. Bacilos. Son alargadas en forma de bastón. Espirilos. Tienen forma de espiral. Vibriones. Tienen forma de coma. Respecto a la forma de obtener el alimento, las bacterias se dividen en 2 grupos: bacterias heterótrofas, bacterias autótrofas. Bacterias heterótrofas. No poseen clorofila, no pueden realizar la fotosíntesis
y se nutren de materia orgánica, fresca o en descomposición. Constituyen la mayor parte de las bacterias conocidas, según el lugar sobre en el que viven y a partir del cual mantienen la materia orgánica. Pueden ser saprófitas, simbióticas, parásitos. Saprófitas viven sobre la materia orgánica muerta. Simbióticas forman una asociación con otros organismos de la que obtienen mutuo beneficio. Parásitos se desarrollan sobre tejidos de plantas o animales. Bacterias autótrofas son capaces de elaborar materia orgánica a partir de materia inorgánica, para la que se utiliza energía solar o la que se desprende en ciertas reacciones químicas. Características de las bacterias y virus. Las bacterias son organismos unicelulares sin membrana, poco evolucionadas. Las bacterias, según su forma, pueden ser cocos, bacilos, espirilos y vibriones, y según su tipo de alimentación, autótrofas y heterótrofas. Reino protista. El grupo protista incluye seres vivos, unicelulares o pluricelulares que poseen distinta organización y formas de vida, como por ejemplo los protozoos y las algas. La principal diferencia dentro del grupo de los protistas es que el grupo de las algas posee clorofila y son por tanto autótrofas. El resto no posee clorofila y son heterótrofos. Todos los protistas viven en medio acuático o muy húmedo, agua dulce o salada. De animales, protozoos parásitos. Algunos protistas son inmóviles, pero otros muchos se mueven mediante unos apéndices cortos y muy numerosos, los cilios o bien mediante apéndices muy largos, los flagelos o emitiendo pseudópodos, que son prolongaciones de la membrana y del citoplasma. Las algas viven en el agua flotante o fijas sobre alguna superficie. Protozoos. Los protozoos son organismos unicelulares que viven en el agua, aunque en su mayoría son de vida libre. Algunos son parásitos que causan graves enfermedades a las personas y a muchos animales domésticos. Los protozoos se clasifican en distintos grupos según su forma de locomoción: flagelos, cilios, pseudópodos y móviles. Los protozoos también difieren en cuanto a la forma de obtener alimento. Los protozoos parásitos absorben alimento del organismo en el que viven. Los protozoos de vida libre ingieren bacterias u otros protozoos existentes a su alrededor. Un protozoo flagelado, Trypanosoma. Trypanosoma es un protozoo dotado de un largo flagelo que utiliza para moverse. Este protozoo parásito es conocido por producir una enfermedad que afecta a miles de personas, especialmente en África, la enfermedad del sueño. El trypanosoma segrega una sustancia que afecta al sistema nervioso y causa somnolencia. Esa enfermedad, que puede llegar a ser mortal, se transmite al ser humano mediante la picadura de un protozoo ciliado paramesio. Paramesio es uno de los protozoos mejor conocidos. Está formado por una célula en forma de zapatilla, con numerosos cilios que le permiten desplazarse en el agua. Los cilios se mueven y originan corrientes de agua que atraen a las partículas y organismos hacia el paramesio. Un protozoo inmóvil, Plasmodium. Los esporozoos son protozoos parásitos, entre los que destaca Plasmodium. Este protozoo produce una enfermedad llamada malaria que afecta alrededor de 25 millones de personas en todo el mundo y mata a 2 millones de ellas cada año. Las algas son protistas unicelulares o pluricelulares. Su principal característica es que tienen clorofila y por tanto realizan la fotosíntesis. Son autótrofas. Las algas se encuentran en casi todos los ambientes, pues hay pocos lugares en el mundo donde no existan. Son capaces de vivir en las rocas, en el suelo, sobre las plantas o animales, en los océanos, mares, lagos, charcas, ríos, ya que producen la mayor parte del oxígeno atmosférico, entre el 30 y el 50% del oxígeno total. El reino animal.
Los animales son uno de los grupos de los seres vivos con mayor biodiversidad y han colonizado todos los ambientes existentes. Podemos encontrar animales viviendo en el aire, agua y tierra. La ciencia que estudia los animales se denomina zoología. Para facilitar el reino animal, se suele dividir en dos grandes grupos: vertebrados, animales con esqueleto interno o endoesqueleto, puede ser de tejido óseo o cartilaginoso; invertebrados, animales sin esqueleto interno, aunque pueden tener un esqueleto externo o exoesqueleto. El grupo de los invertebrados incluye muchas especies que el de los vertebrados, y está formado por numerosos grupos de animales muy diferentes entre sí. Características de los diferentes subgrupos de invertebrados denominados en filum: Filum Poríferos, Filum Cnidarios, Filum Annelidos, Filum Moluscos, Filum Artrópodos, Filum Equinodermos. Los vertebrados constituyen uno de los grandes grupos Filum Chordados. Peces: hay tres grandes grupos: anfibios, reptiles y aves; y mamíferos. Siempre se ha dicho que lo que diferencia a la materia inerte de los seres vivos: los animales y todo ser vivo nace, crecen, se reproducen y mueren. Básicamente se alimentan y relacionan. Funciones vitales que realiza todo ser vivo. Nutrición: el aparato digestivo de la mayoría de los grupos que forma el reino animal presenta adaptaciones al tipo de alimentación. Lo podemos distinguir como: animales herbívoros se alimentan de especies vegetales; animales carnívoros se alimentan de otros animales; animales omnívoros se alimentan de vegetales como de animales; animales parásitos viven dentro de otro animal o en su superficie y se alimentan de su sangre causándoles perjuicios. Relación: todos los animales necesitan relacionarse con el entorno en que viven y con otros seres vivos. Reproducción: los seres vivos se perpetúan, es decir, un ser vivo proviene de otro ser vivo. El reino animal tiene dos tipos de reproducción. Reproducción asexual: este tipo de reproducción en el reino animal se da exclusivamente en los más primitivos y menos evolucionados, los poríferos y los cnidarios. En este tipo de organismos no existe sexo. Reproducción sexual: aparecen los descendientes no son idénticos a los progenitores y aparece la variabilidad genética. La especie humana: los seres humanos somos animales, pertenecemos a la especie Homo sapiens, se nos clasifica como: nombre común, humanos; especie, Homo sapiens; género, Homo; familia, homínidos; orden, primates; clase, mamíferos; subclase, euterios; filum, cordados. Reino Plantae. El reino Plantae, o vegetal, representa el más importante eslabón dentro de toda cadena alimenticia. La mayor parte de ellos tienen clorofila y pueden almacenar la energía que proviene del sol y sintetizar sustancias alimenticias. Se conocen más de 260.000 especies, aunque este es un número menor que la de los animales. Cubren la tierra y viven también en el agua. Su línea evolutiva son desde las más primitivas, como las briofitas, hasta las más evolucionadas, las angiospermas. Los vegetales son organismos verdes pluricelulares. Sus células contienen un protoplasma eucariótico con núcleo, encerrados en el interior de una pared celular más o menos rígida, compuesta en su mayoría por celulosa. Una clasificación se utiliza actualmente, es el sistema de Cronskit. Es un esquema de clasificación para plantas con flor. El reino Plantae se puede agrupar en 4 grandes grupos: división briófita, división pteriodófita, división gimnospermas y división angiospermas. División briófita: son las hepáticas, los musgos y las antocerotas.
son plantas de pequeño tamaño, abundan principalmente en lugares de elevada humedad. División Pteriodófita. En este grupo taxonómico se engloban todas las criptógamas vasculares, es decir, los helechos y otras plantas. División Pinofitas o Gimnospermas. Las gimnospermas son plantas que poseen semilla, y ésta, en su madurez, no se encuentra encerrada en su fruto. Por esta característica reciben su nombre de gimnospermas, gimnos desnudo y esperma semilla. División Magnoliofita o angiospermas. Las angiospermas son las representantes de esta última división, las más evolucionadas. El término angiospermas se refiere a aquellas plantas que poseen semillas cubiertas. Forman el grupo más numeroso con unas 220.000 especies. En esta división se encuentran dos grandes clases, la clase Magnoliopsida o dicotiledonia, grupo que se le denomina así por tener durante las primeras etapas del desarrollo dos cotiledones, clase Liliopsida o monocotiledonias, grupo que abarca unas 50.000 especies. Reciben este nombre por poseer únicamente un cotiledón durante su desarrollo. Reino fungi. Los hongos, en las antiguas clasificaciones, se creían que pertenecían al reino Plantae. En el transcurso de su transformación, se observó que eran organismos capaces de absorber su alimento, habían perdido la clorofila y la capacidad de realizar la fotosíntesis. Después, los científicos los consideraron como un grupo completamente separado, que evolucionó a partir de flagelados sin pigmento. En la actualidad, se colocan a los hongos como un reino aparte, conocido como reino fungi. El reino fungi se refiere a hongos, designa a un grupo de organismos eucariotas. Son muy diversos, ya que pueden ser unicelulares o pluricelulares, heterótrofos que se alimentan mediante la absorción directa de los nutrientes. Dada su estructura simple, los hongos son capaces de crecer de una manera casi indefinida según la cantidad de alimentos que obtengan. Los hongos se encuentran en toda clase de lugares. Algunos suelen vivir sobre los restos de las plantas o sobre los cadáveres de animales, otros sobre los seres vivos. Hay los que habitan en aguas estancadas, mientras que otros prefieren el suelo o las hojas mohosas. Los hongos son organismos eucarióticos, mayoritariamente saprófitos, o sea, podridos, aunque algunos son parásitos. Se conocen 100.000 especies. Las enfermedades fúngicas afectan a humanos, a otros animales y plantas. Unas 200 especies son comestibles y unas 25 son venenosas. Reproducción. La mayoría de los hongos se reproducen por esporas diminutas. Los hongos son muy importantes, ya que junto con las bacterias, son los causantes de la putrefacción y descomposición de toda la materia orgánica. Hay hongos en cualquier parte que existen otras formas de vida. Según su ecología, se pueden clasificar en 4 grupos: saprófitos, liquenizados, micorrizógenos y parásitos. Saprófitos. En ecología se llama sapotrofía a la dependencia de muchos organismos, llamados sapótrofos, que para su nutrición necesitan de los residuos procedentes de otros organismos, tales como hojas muertas, cadáveres o excrementos. Gracias a ellos se da la descomposición del material muerto. Liquenizados. Son los que están formados por la asociación simbiótica de algas y hongos. Esta asociación resulta beneficiosa para ambos. Las algas que no contienen raíces se sirven del hongo para obtener agua y minerales del sustrato sobre el que viven. Los hongos absorben para su nutrición la materia orgánica que elaboran las algas. Los líquenes son organismos excepcionalmente resistentes a las condiciones ambientales adversas y capaces, por tanto, de colonizar muy diversos ecosistemas.
Micorrizógenos. La palabra micorriza define la simbiosis entre un hongo y las raíces de una planta. Como en otras relaciones simbióticas, ambos participantes obtienen beneficios. En este caso, la planta recibe del hongo principalmente nutrientes, minerales y agua, y el hongo obtiene de la planta hidratos de carbono y vitaminas. Parásitos. Es un tipo de simbiosis sensulato, una estrecha relación en la cual uno de los participantes, o sea el parásito, depende del otro, que es el hospedero, y obtiene algún beneficio, lo cual no necesariamente implica daño para el hospedero. El parásito que puede ser considerado un caso particular de depredación. Los parásitos que viven dentro del hospedero u organismo hospedador se llaman endoparásitos, y aquellos que viven fuera reciben el nombre de ectoparásito. Un parásito que mata. Los peores enemigos de nuestro jardín y de nuestras plantas son los hongos. Los hongos actúan succionando el jugo de las hojas de las plantas, lo que hace que tarde o temprano las mismas se debiliten, se deterioren, pierdan su vivacidad y se les caigan las hojas. Las setas, las levaduras y los mohos tienen en común pertenecer a un grupo de seres vivos denominados hongos. Levadura. Se denomina levadura a cualquiera de los diversos hongos microscópicos unicelulares que son importantes por su capacidad de realizar la descomposición mediante la fermentación de diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. Mohos. Existen muchas especies de mohos que son especies microscópicas del reino fungi, que crecen en formas de filamentos o pluricelulares o unicelulares. El moho crece mejor en condiciones cálidas y húmedas. Los mohos se identifican en base a su aspecto físico, lo que incluye las características de las colonias y la formación de esporas. La colonia de mohos consiste en largos filamentos celulares agrupados. Esos filamentos setas, cuerpos fructíferos de un conjunto de hongos pluricelulares que incluyen muchas especies. Suelen crecer en la humedad que proporciona la sombra de los árboles, pero también en cualquier ambiente húmedo o con poca luz. Unas especies son comestibles y otras son venenosas, e incluso existen varias con efectos psicoactivos. En nutrición, las setas comestibles son hongos venenosos. Los hongos venenosos son aquellos hongos cuya ingestión pueden provocar trastornos gástricos, vómitos, diarreas, dolores abdominales, y en algunos casos la muerte segura, según la especie en cuestión, y si la hongos comestibles. Existen ciertas especies de hongos propios para la alimentación, pero es preciso conocerlos de modo exacto para no confundirlos con otros muy semejantes y venenosos. Algunos hongos que son alimentos para insectos y animales. En resumen, el reino de los hongos se alimentan de restos de seres vivos en descomposición y de otros seres vivos a los cuales perjudican. Viven en ambientes terrestres, húmedos o en medio acuático. Se clasifican en unicelulares, que son las levaduras, y pluricelulares, que son los mohos y las setas.